el IVA más alto a los más ricos. El doctor José Ignacio López es el presidente de ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Doctor López, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia. ¿Eso cómo se podría llevar a cabo? Ese IVA diferenciado, ese IVA a los más ricos que anuncia el presidente Petro y la modificación del impuesto al valor agregado, ¿eso qué significaría? Bueno, Ricardo, la verdad no sabemos muy bien qué significa, a menos de que estemos hablando de la propuesta de Alberto Carrasquilla, que en su momento pues generó la reacción de Gustavo Petro en la oposición tan fuerte, que es tener un IVA con unas devoluciones a los quintiles de ingreso más bajos. Eso quizás era la propuesta en ese momento. A diferencia de esa ocasión, ahora pues se habla de algo similar, pero no sabríamos si fuera así como, cómo realmente se podría implementar esta propuesta, por lo cual la gran preocupación es que el año entrante no vamos a tener un déficit de 6,2 como anunció el gobierno, sino que probablemente vamos a terminar con un déficit similar al de este año. Doctor López, la gente lo que quiere saber pero venga, Víctor, porque me parece que es importante el dato que nos da el doctor José Ignacio López. Antes de que usted haga la pregunta, discúlpeme, porque es importante traer a la memoria lo que pasó en el año, eso fue 2021 tal vez. Alberto Carrasquilla presenta una reforma tributaria que tenía como uno de los ejes, creo que incluso buscaba recaudar menos que esos 19 billones de pesos, doctor López. Pero es cierto que cuando él la explicaba decía, mire, vamos a aumentar el cobro del IVA, pero la devolución va a ser grande para los sectores menos favorecidos. Al final, en la práctica, si hacia allá va el gobierno Petro estaría replicando lo que combatió en la reforma Carrasquilla. Ricardo, es que cuando hay un término que se usa mucho en esta discusión que se llama gasto tributario, el gasto tributario es el recaudo que no ocurre porque algún gobierno, en Colombia o en cualquier parte del mundo, tiene algunas medidas excepcionales. En el caso del IVA, sabemos que hay unos productos que están grabados a una tasa del 19, otros a una tasa menor, y hay muchos productos que están exentos, excluidos. El mismo gobierno, en la presentación del marco fiscal, hablaba de el gran potencial de recaudo como consecuencia de este gasto tributario. Y el gasto tributario, en palabras sencillas para la audiencia, es pues ampliar la base del IVA, que muchos productos que están exentos o excluidos pues vayan a una tasa alta o a la tasa general del 19%. Esa es la gran fuente del recaudo potencial en Colombia. Y esa era la propuesta inicial de esa reforma del 2021, que como recuerda usted, buscaba reducir el número de bienes exentos excluidos y hacer unas devoluciones a los hogares más pobres. Bueno, en últimas, así sea que no haya precisión, pues todo apuntaría que una propuesta sería muy similar a esa. Pero doctor López, obviamente todavía no hay propuesta, simplemente en el marco fiscal dice el gobierno vamos a revisar el régimen del IVA, pero usted recuerda de pronto, si su memoria le da, para contarnos algunos productos por los cuales nosotros como consumidores no pagamos IVA y que eventualmente sean tocados y llevados a una tarifa del 5 o del 19%? Bueno, Ricardo, es difícil saber porque precisamente una de las grandes contradicciones es que en el marco fiscal se hablan de varias reformas tributarias. Una, donde queda claro que sería prontamente en el 25, y ahí se hablan de cosas menores. Se habla de los vapeadores, se habla de impuesto a las iglesias, y digo menores en el sentido de que eso no generaría un recaudo de 19 billones. El mismo marco fiscal estima que en algún caso sería de 4 billones. Y luego se habla que para el 2026 igual sí necesitamos 19 billones, y ahí es donde entra la ambivalencia de qué tipo de reforma produciría 19 billones. Y cuando uno mira las cuentas de gasto tributario, una reforma que alcance los 19 millones implicaría ampliar mucho la base. No sabríamos exactamente qué productos, pero hay que recordarlo, muchos productos de la canasta básica familiar en Colombia pues no están exentos o excluidos. Podríamos dar ejemplos, pues los más básicos y los más sensibles, el pollo, la carne, la leche, los huevos, ¿sí? Que de pronto la propuesta no vaya hasta allá, sino que implique entonces que sean los libros o algunos otros productos o el café. No sabemos, porque incluso dentro del café hay pues toda una tipología tributaria, pero repito,
la gran aspiración de recaudo por el lado del IVA es realmente permitir ampliar la base. Eso significaría gravar todos los productos, es decir, un ejemplo muy sencillo, que la carne tenga IVA, pero entonces que hay una devolución a los hogares más pobres. Esa fue la propuesta que generó tanta controversia y tanto malestar en el 2021, y aunque no está claro que sea igual, las cifras sugieren que tendría que ser algo muy similar esta vez para lograr esa cifra de recaudo de 19 billones. Claro, no es que son una gran lista de los productos que están exentos o excluidos. Exentos, por ejemplo, como usted dice, carnes, pescados, leches, natas, huevos, queso fresco, provitaminas, vitaminas, antibióticos, en fin, una gran cantidad de cosas que hacen parte de la canasta familiar y que efectivamente el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sugirió ponerles algún tipo de IVA, ya sea llevándolos o al 2 o al 5, pero devolviéndoles eso a los hogares más pobres. Y en ese momento el sector financiero dijo estar listo para hacer esa devolución del IVA. Hoy en día, si llegase a pasar una reforma tributaria que nuevamente le ponga IVA a estos productos que hoy están exentos o excluidos, todavía peor, que son los que ni siquiera tienen tarifa, ¿está el sector financiero, sigue listo y preparado para eventualmente hacerle esa devolución a los deciles más bajos, al 1 y al 2, que era lo que en su momento se quiso hacer? Pues yo creo que el sector financiero y el Estado tiene cada vez más herramientas, pero es que a mí me parece muy difícil esta propuesta, primero a estas horas del partido y segundo en la misma consistencia. Yo creo que va a ser muy difícil para el gobierno, por lo menos para, por ejemplo, Gustavo Petro como figura de esa posición, esa reforma, pues ahora presentar algo muy similar. Yo creo que sería muy difícil. Por eso me parece que la discusión no es tanto si estamos listos o no, y es si estamos listos a darnos cuenta que el déficit fiscal el año entrante va a ser igual de grande y el siguiente gobierno pues va a tener una tarea muy difícil en materia fiscal, y ojalá sí podamos hacer algo que el gobierno planteó. El gobierno está hablando de una especie de pacto fiscal. Yo creo que aquí se va a necesitar hacer una gran coalición de muchos sectores, ojalá todos, para lograr tener unos consensos políticos, porque repito, yo no veo viable en el último año un gobierno presentar una reforma tan ambiciosa. De hecho, incluso una reforma menos ambiciosa tampoco se ve tan probable, de tal suerte que el año entrante vamos a terminar con un déficit fiscal muchísimo más alto, un nivel de deuda muchísimo más alto, y pues será tarea muy ingrata del siguiente gobierno poner correctivos para lograr estabilizar la dinámica de la deuda en Colombia. Doctor López, yo insisto, todavía no hay una reforma tributaria presentada, pero sí nos dieron algunas pistas, y en la rueda de prensa el ministro de Hacienda, el doctor Ávila, y su equipo del ministerio hablaron de hacer modificaciones a otro impuesto, que es el impuesto al consumo, que también pagamos los colombianos, y mencionaron la posibilidad de llevarlo a tarifas similares al IVA. Yo recuerdo que a veces cuando va uno por ahí a los restaurantes, a uno le cobran el impuesto al consumo. ¿Usted qué entendió de esta medida y qué cosas nos podría encarecer? Bueno, en Colombia se ha dado una discusión ya por varios años sobre el impuesto al consumo, la tasa y la relación al IVA. Recordémosle un poquito a la audiencia que el IVA es un impuesto al valor agregado. En cada pedacito de la cadena se va cobrando. Si yo tengo unos insumos, hago una producción, el IVA corresponde en ese caso que tendría que pagar a ese valor agregado que tengo yo. Es decir, yo puedo descontar el IVA que pagué ya en los insumos. El impuesto al consumo es un impuesto donde no hay descuentos, entonces va generando una serie de encadenamientos, de tal suerte que pues aumentar la tarifa del impuesto al consumo tendría un efecto muy importante en los precios finales, porque en cada pedazo se tiene que pagar. Entonces, un impuesto al consumo castiga mucho productos que tengan varias cadenas productivas. Sí. Y, por ejemplo, pensemos en una región apartada. Entonces se produce, no sé, un producto de consumo alimentario, luego pasa a otra cadena, luego pasa a transporte, luego pasa a la última parte. Pues esa cadena de impuestos es importante. Entonces hay que decirlo. Potencialmente es un impuesto con alto recaudo, pero pues tiene un efecto enorme sobre los precios finales, es decir, sobre la inflación. Claro. Y habría que ver cómo se calcula realmente ese objetivo de recaudo frente a una tarifa. Con esa cadena y con ese posible golpe al bolsillo, doctor López, ¿cómo garantizar que el ajuste al IVA no termine afectando el consumo y en consecuencia desacelerando toda la economía? Bueno, ese es un riesgo de
del tema tributario. Por eso nosotros hemos insistido que hoy quizás la discusión tiene que gravitar primero como una condición casi que de legitimidad del Estado. Tiene que gravitar primero en buscar soluciones a ponerle un cinturón o un freno al gasto. Eso sería quizás una señal fiscal mucho más benigna que podría liberar recursos al sector privado y podría no comprometer la senda de crecimiento. Anunciar nuevas medidas tributarias cuando no parece haber una intención de recorte de gasto, o por lo menos no es explícito, pues podría generar eso, podría generar un menor crecimiento económico que entráramos en una especie de círculo vicioso donde más impuestos al mismo tiempo reducen la economía y eso genera menos recaudo y pues quizás entonces no terminamos solucionando el problema fiscal. Las 8 de la mañana, 18 minutos. Doctor José Ignacio López.